Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Espero se encuentren muy bien y vamos a continuar con nuestra clase de cálculo multivariable en este tema de aplicaciones de las integrales múltiples. Ya vimos últimamente pues cómo es calcular una integral múltiple, cómo trabajar en cambio de coordenadas de cartesianas a polares y también cómo las definimos cuando tenemos una función como uno de nuestros márgenes. Pues ahora vamos a ver un poco de cómo la vamos a aplicar, cómo vamos a usar todo esto para calcular algunas implicaciones. Vamos a iniciar nosotros primero con la parte más que nada de densidad y masa, centros de inercia, y vamos a ir avanzando con ellos. Van a ser prácticamente dos tipos de aplicaciones básicas las que vamos a ver. Y en este primer video vamos a trabajar más que nada con la parte de densidad. Bueno, si recordamos, pues hablar de densidad, tenemos que hablar de, pues qué tan grueso o qué tan puede ser, digámoslo así, una placa o algo. Vamos con aplicaciones. Y hablamos de densidad y masa. Okay. Entonces, técnicamente cuando hablamos de la densidad en una superficie, estamos hablando de que yo tengo mi plano o mi superficie D y todo lo que está ahí pues, tiene una densidad específica en cada punto. O sea, aquí tengo mi punto X con su densidad en ese punto. Aquí tengo otro punto que tiene densidad también en ese punto totalmente diferente. Entonces, cada punto que estamos mapeando en ellos tiene su propia densidad. Esto recuerden que puede variar dependiendo pues del ancho, del volumen de la parte. ¿Por qué decimos esto que varía y por qué ponemos puntos diferentes? Porque se supone que no es totalmente homogénea, sino que hay partes de las placas que van a estar más delgadas, otras más anchas, y eso me va a cambiar la densidad que tengo yo presente. Si hablamos un poco de definir la densidad que tenemos aquí en forma matemática, nosotros las podríamos definir como todo punto xy igual al límite, un límite cualquiera, donde tengo un cambio en la masa refiriéndose a un cambio en el área que hay presente ahí. Esto me va a permitir reescribir a mí mi función de densidad de la siguiente manera. Espero que pues esto yo voy a trabajar más que nada masa, voy a buscarla, pues la masa sabemos que depende de la densidad. Si yo tengo así, yo puedo escribir entonces la masa como la integral doble de mi superficie D de mi densidad en X, Y respecto del área. Si yo pongo este límite dentro de aquí, ya sabemos nosotros que el límite básicamente es la derivada, la integral es la antiderivada o estamos haciendo una regresión de los puntos de la derivada, por lo cual si yo lo pongo, entonces me va la delta M, trabajo con puras masas, el delta y el A se van las áreas y me da la masa resultante, por eso es que se escribe así. Pero nosotros no solo podemos calcular la masa de mi placa, sino que también puedo calcular, por ejemplo, cargas eléctricas, la densidad de carga eléctrica que hay presente en esta superficie. En este caso, si hablamos de carga eléctrica, te lo voy a poner como masa. Sí, y el otro que es el de carga eléctrica, pues va a ser muy parecida. Yo digo que la carga eléctrica
que tiene mi placa va a ser igual a la integral doble de mi superficie de mi densidad eléctrica en puntos X, Y de A. Entonces, ya con esto pues estamos viendo que otra forma de calcularlo. En esto estoy hablando, mientras hablo de mi densidad, aquí hablo de mi densidad de carga. Y ya por eso ya tenemos otra forma de utilizar básicamente este significado, este límite para encontrar otro tipo de particularidad. Entonces, pues ya tenemos los usos que podemos darle. Y lo único que nos quedaría, por ejemplo, es trabajar unos ejemplos de ellos. Luego, un momento que lo copien, voy a pausar el video, voy a escribir el problema, retomo el video y avanzamos con resolver ese ejemplo. ¿Sí? Entonces le doy un momento que copien. Ya volvemos en unos momentos. Bueno, pues hemos regresado. Aquí está el ejemplo que les comentaba. Me dice la carga eléctrica está distribuida sobre la región triangular que están viendo aquí abajo en la figura. De modo que la densidad de carga eléctrica en XY es es sigma X de Y igual a XY. Y la medimos en coulombs por metro cuadrado. Así que lo que nosotros vamos a buscar es coulombs, la unidad total. Y nos piden que determinemos la carga total. Primero, este es hay que fijarnos en nuestro dibujo. Tenemos una función de X, de Y, que depende de X. O sea, tenemos una región, principalmente, si no mal recuerdo, es tipo 1, donde X pues la voy a manejar como tal, pero las Y dependen de X, así que sus márgenes van a correr. No, es tipo 2, porque vamos así. La 1 creo que es no sé, sí es tipo 1. Van a correr de la función de 1 menos X, en el caso de Y, para que me dé 1 cuando X valga 0, y la función constante Y igual a 1. Eso es todo lo que ocupamos conocer, no ocupamos tener mucho más. En el caso que hubiera sido una de masa normal, yo puedo cambiar este sigma por una m y trabajo igual. Es el mismo procedimiento que lo que vamos a hacer. Entonces les doy oportunidad de que lo copien. Bueno, vamos a trabajar. ¿Qué es lo que me interesa a mí quedarme de todo esto? A mí lo que me interesa es quedarme con la función definida y la gráfica. Entonces, yo esto no lo ocupo. Y esto tampoco. Básicamente, pues la pregunta la puedo dejar. La voy a quitar en un rato más. Si cuando iniciamos ahorita el video, vimos que la densidad que la carga eléctrica Q, al igual que la masa, están definidas como la integral doble en la superficie D de mi sigma, mi densidad de carga eléctrica, por X, Y de A. Si yo reescribo esto con la función que yo tengo, pues yo tengo que hacer lo siguiente. Transformándolo ya con los márgenes de mi función, voy a decir que Q es igual a la integral de X corre de 0 a 1 y la integral Y corre de 1 menos X hasta 1.
Y en la siguiente parte va a ser x, y de x. Voy a hacer nada más un paréntesis aquí. Yo voy a igualarlo a otra función que va a ser de 0 a 1 de 1 a y más 1 de x, y de x. Aquí yo hice un cambio de región. Yo estoy yendo así, en el azul. Si se fijan, si yo decía que y es igual a 1 sobre x, pues yo despejo x y me da a y más 1. Entonces yo cambio la región, los límites integrales son los mismos. Cuando y vale 0, x vale 1. Cuando x vale 0, cuando y el mínimo posible, cuando y vale, va a ser menos 1. Con eso imagino que estamos todos bien. Bueno, pero de todas formas, eso no es un paréntesis como para que lo hagan y les daría el mismo resultado. No lo vamos a usar. Vamos a trabajarla con esta zona, como estamos definidos aquí, como me están dando la región a mí. Bueno, ya nada me queda hacer la integral que tengo aquí presente. Que esto va a ser igual a la integral de 0 a 1 de x y cuadrada sobre 2 evaluado de 1 menos x hasta 1. Tenía una recta en el despejo. Si decía que y era igual a 1 menos x, entonces x es igual a 1 menos y. Ese era el margen inferior en el anterior. Si no lo hacen de esta manera, les va a dar otro resultado. Nada más lo dejo marcado. Era el margen anterior. Lo tienen ahí arriba, de la función azul que borré. Si lo hacen igual, les va a dar el mismo resultado que vamos a sacar ahorita. Entonces, esto me queda de x. Ya evaluado, pues me va a quedar la integral de 0 a 1. Cuando y vale 1, me va a quedar x sobre 2 menos 1 menos x al cuadrado sobre 2 de x. Ok. Les doy oportunidad que lo copien para ahorita seguir resolviendo. Esto lo podemos desarrollar de la siguiente manera también. Fíjense cómo lo voy a reescribir esto. Entonces me va. Esto es igual a la integral de 0 a 1 de x sobre 2 por 1 menos 1 menos x al cuadrado de x. Saqué con factor común x cuadrada. Y porque aquí me faltó un x. Esa x me faltaba ahí. Ya está. Saqué como factor común, les digo, el x sobre 2
y me queda esa función que tengo elevado al cuadrado. Vamos a desarrollarla. Aquí va al lado. 1 menos x al cuadrado. Como dice la regla, es el cuadrado del primero, es 1, más, o en este caso menos, el doble producto del primero por el segundo, 2 por x, 2x, más el cuadrado del segundo, x cuadrada. Tenemos un signo negativo afuera, cuando lo pongo, así que me va a quedar como menos x cuadrada, más 2x, y menos por el más, me da menos 1. Ok. Entonces, esto lo sustituyo aquí. Y esto me va a dar los de abajo. Voy a borrar esto negro. Voy a poner lo que corresponde. Ya sustituyendo. Va a ser igual esto a tener la integral de 0 a 1 de x sobre 2 por 1 menos 1 más 2x menos x cuadrada de x. Pues ya nada más me queda sumar términos semejantes. Si fijan, 1 con menos 1 se nos va. Y esto me va a dar lo siguiente. Integral de 0 a 1 de x entre 2 de 2x menos x cuadrada de x. Esto es igual a la integral de 0 a 1 de x sobre 2 por 2x. Le va a quedar x cuadrada. X sobre 2 por menos x cuadrada le va a quedar menos x cúbica sobre 3 de x. Ok, nos queda esto. Pues ya nada más me quedaría a mí realizar esa integral. Que les doy oportunidad que copien. Voy a borrar de nuevo desde lo azul. Voy a escribir la integral que vamos a realizar. Sobre 3, pues. Esto es sobre 2. Disculpen ahí. Esto es sobre 2. Ok, ya con la corrección, espero, la voy a poner aquí. Entonces voy a integrar lo siguiente. X cuadrada menos x cúbica sobre 2 de x. Si yo hago esa integral, esto ya se me va, ya no voy a ocupar esto. Voy a tener lo siguiente. X cúbica sobre 3 menos x a la cuarta entre 2 por 4. Evaluado de 0 a 1. O sea, voy a tener x cúbica sobre 3 menos x a la cuarta sobre 8 evaluado de 0 a 1. Una vez que ustedes hacen esas evaluaciones, pues les va a quedar 1/3 por menos 1/8. Y esto les va a dar como 5/24. Entonces, si ustedes tuvieron 1/3
menos 1/8 hacen 3 por 8 son 24. 8 menos 3 les da 5 y les queda esa carga eléctrica total. Entonces la carga eléctrica que nos estaban pidiendo era lo siguiente. Q es igual a 5 sobre 24 coulombs. Y lo hemos realizado. Les doy oportunidad de que copien. Voy a borrar ya, por ejemplo, esto, que no lo vamos a utilizar, no se utiliza. Y ese es el resultado final. Si quisiéramos realizar algo para hablar de masa normal, es el mismo procedimiento. No tenemos que hacer un procedimiento diferente. Se sigue el mismo, no se batalla. Así que no es nada complicado, si se dan cuenta. Más que nada lo que la va a complicar puede ser el área y la función que estemos utilizando, identificar la zona. Pero por lo demás es algo demasiado sencillo. Lo que nos queda a ver ahora es que si nosotros podemos calcular una densidad de carga o sea una carga total eléctrica, o hablar de que podemos calcular una masa total, también yo puedo calcular centros de masa, buscar dónde se está concentrando principalmente la masa en mi superficie que estoy realizando. Para esto, pues ya vamos a depender respecto a qué eje lo estemos realizando. O sea, si estoy trabajando respecto al eje X, voy a encontrar su centro de masa respecto a X y el centro de masa respecto al eje Y. Aquí vamos a estar trabajando igual con límites, utilizando un poco las sumas de Riemann. Recuerden que al final de cuentas la integral doble es una aplicación de las sumas de Riemann y ahí le sacamos el límite. Y en cada uno vamos a encontrar ciertos factores en específico que me va a permitir calcular dónde se encuentra el centro de masa de mi superficie que estoy viendo, utilizando, esa es la coordenada opuesta. Van a ver ahorita en un momento. Si yo hiciera entonces sus momentos de inercia y su centro de masa de cualquier superficie, yo tengo que hacer lo siguiente. Nosotros seguimos utilizando nuestra región D, que vamos a tener cualquiera. Y yo sigo utilizando un punto en específico, que es la densidad en ese punto, que depende pues esa de las coordenadas X y Y. Si yo quiero buscarle entonces su momento o su centro de masa, yo tengo, más que nada, primero tengo que buscar los momentos de inercia. Para ello, yo primero tengo que buscar respecto a los ejes, o sea, que cada eje va a tenerlo en una posición diferente, no va a ser lo mismo, no van a cuadrar, digámoslo así. O sea, si yo lo hago para el eje X, no me quiere decir que ese resultado me va a servir para el eje Y, no, totalmente diferente. Vamos a trabajar con equivalencias, técnicamente hablando. Así que respecto a X, yo tengo que buscar su momento X, el cual va a ser pues mi límite cuando m, n
tienden a infinito, de mi suma de Riemann, que tengo de I igual a 1 hasta M, de I igual a 1 hasta N, de un punto medio que tengo en mis coordenadas Y, como que en el punto medio en Y, si estoy aquí moviéndome en X y aquí me estoy moviendo en Y, busco como de donde yo estoy liberando el punto medio. Este punto, por ejemplo, de mi zona se refiere a ρ, X medio, Y medio, lo que lo comentamos en los temas pasados, de mi densidad en ese punto medio, X, Y, J, Y, J, en el punto medio, por mi diferencia, mi delta A. Esto pues lo puedo convertir a la siguiente integral. Voy a seguir manejándolo en rojo. A la integral doble en D, dentro de mi superficie D, donde tengo mi coordenada Y, tal cual, por mi ρ de X, Y, por mi diferencial de área. Entonces, este es mi momento de inercia en el eje X. Si hablamos, primero, bueno, les doy oportunidad de que lo copien. Ok. Entonces, si hablamos respecto al eje Y, ahora voy a borrar esto, no me va a servir. Y voy a reescribir esto acá arriba. Bueno, ahora les digo, si hablamos respecto al eje Y, pues va a ser el equivalente a esta, pero en lugar de Y voy a tener X. Va a quedar como así. Entonces, si nos estamos fijando, los momentos de inercia que tenemos aquí en nuestras superficies dependen de la coordenada contraria. O sea, si yo hablo respecto al eje X, ella va a depender respecto a mi función en Y. Y si hablo respecto al eje Y, pues va a depender respecto a mi función en X. Pero ahora, ¿qué me va a interesar? Pues estoy encontrando los momentos en mi superficie. Pues quiero la segunda parte, el centro de masa. El centro de masa, pues cuando lo hablamos estamos diciendo como que si concentráramos toda la masa en la parte central de las superficies. O sea, toda la masa se concentra en esos centros. Para esto es muy sencillo.
el centro de masa, pues yo ocupo puntos medios porque estoy hablando del centro de cada una de mis superficies, van a ser las siguientes. ¿Dónde está? Estos son momentos. Digo, el centro de masa pues va a ser respecto a X estamos hablando respecto a X y respecto a Y digo respecto a Y y respecto a X porque estoy hablando de la coordenada que uso, aunque si se fijan uso el momento respecto a y cuando hablo respecto a Y uso el momento respecto a X. Bueno, lo tenemos así. ¿Hay una forma de encontrarlos directos? Sí, sí hay una forma de encontrarlos directos. O sea, estos que tienen aquí son coordenadas, la coordenada en X y la coordenada en Y. Ahorita les doy la oportunidad de que copien esto antes de seguir avanzando. Okay. ¿Y cuáles coordenadas son esas? Pues son las coordenadas del centro real de la superficie. Así que las coordenadas del centro de masa son las siguientes. La coordenada X va a estar dada de la siguiente manera. El momento entre la masa, que esto es igual a que yo diga que va a ser 1 sobre mi masa por la integral doble de mi superficie de mi coordenada X por mi densidad en XY de A. Y mi coordenada Y mi coordenada central Y va a ser igual a mi MX, mi momento en X entre mi masa, que eso es igual entonces a este equivalente a 1 sobre M por la integral doble de D, de mi superficie D, con mi coordenada Y y mi densidad en X, Y de A. Entonces, de esa manera nosotros ya podemos encontrar las coordenadas del centro de masa de mi superficie. Podemos encontrar el centro de masa propiamente dicho y ya vimos cómo encontrar los momentos de mi superficie. Y pues ya sabemos que M es la integral doble de mi densidad en X, Y. ¿Qué es lo último? Pues M, lo que acabamos de ver cómo lo calculábamos en los ejemplos anteriores. Bueno, ¿qué nos queda que hacer ahorita? Pues nos queda más que hacer un ejemplo. Igual que hace un momento, les voy a dar la oportunidad de que copien
Voy a cortar el video, voy a escribir el ejemplo y voy a regresar explicando y resolviendo el ejemplo. Con ese ejemplo terminamos el video de hoy. Así que primero le doy la oportunidad que copien. Ok, ya vuelvo. Ok, ya hemos regresado. Este es el ejemplo. Encuentre la masa y centros de masa de una lámina triangular con vértices 0,0, 1,0 y 0,2. Si su función de densidad es ρ de xy igual a 1 más 3x más y. Okay. Lo primero que tenemos que hacer aquí pues es encontrar una función de los márgenes. Estamos viendo el primero de ellos, o sea, mi primer intervalo de integración o mi margen va a ser de 0 a 2 o de 0 a 1, que es como va a correr. Pero me falta uno más. ¿Cuál? Me falta el de esta línea punteada, esta figura, esta superficie, o sea, esto, la que voy a pintar en morado ahora. Me falta conocer cuál es la función que me define esa figura. Uno, yo conozco la primera de las funciones que estoy viendo aquí. Yo puedo usar estas dos, usar la ecuación de punto pendiente que ya conocen, que es la de y es igual a mx menos m por x1 más y1. Puedo usar esa función y yo voy a buscar pues un punto para calcular primero m. Si se acuerdan de cálculo diferencial, es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Vamos a usar la siguiente parte. Los puntos que yo conozco, el vértice superior y el vértice inferior, los vamos a usar como y2 y y1. Este va a ser, o sea, como los 1. Este va a ser x1, y1. Este va a ser x2, y2. Entonces, x1 es igual a 1. x2 es igual a 0, porque estoy hablando de acá. y1 es igual a 0 y y2 es igual a 2. Los pongo dentro de mi función pendiente. Esto me va a dar como 2 menos 0 entre 1, 0 menos 1. Con esto, la pendiente vale menos 2. Cálculo diferencial. No deben de batallar en eso. Ahora, yo usando los unos, lo que fue... Bueno, le doy la oportunidad que copien eso. Ahorita voy a borrar la punto pendiente y la voy a escribir con otro color porque la vamos a resolver. Ya, me imagino que lo copiaron. Les digo entonces, la ecuación punto pendiente me decía que mi función de y era igual a mi pendiente por x menos mi pendiente por x1 más y1. Lo voy a reescribir. Esto es igual a menos 2 por x menos 2 por, ¿cuánto vale
x1 vale 1 más 0, que vale y1. Y con eso pues ya puedo decir entonces que mi recta superior que me delimita mi triángulo posee esta función. Y es igual a 2 menos 2x, que es la solución de mi ecuación punto pendiente. Le doy oportunidad de que lo copien. Ok. Entonces, yo ya tengo todo lo que voy a ocupar. ¿Qué voy a hacer? Como estoy viendo que dependo de una función y, mi superficie, ¿cómo va a correr? Yo le voy a elegir que corra de la siguiente manera. Mi superficie va a correr así. De esta manera. ¿Okay? Si yo corro así, entonces voy a tener de 0 a 1. Y el otro va a ser de 0 a 2 menos 2x. ¿Por qué? Cuando x vale 0, y vale 2. Cuando x vale 1, y vale 0. Me cumplen estos dos requisitos. Okay. Voy a borrar el enunciado y voy a escribir la función que vamos a integrar. Pues primero yo voy a buscar la masa, que era lo que me preguntaban. Así que voy a decir lo siguiente. M es igual a mi integral doble de D de ρ de x, y de A. Entonces igual a la integral de 0 a 1, mi integral de 0 a 2 menos 2x. ¿De qué función? Pues de la función que borré hace un momento. 1 más 3x más y de A. De esta función. Vamos a resolverlo. La primera integral, voy a borrar todo lo de abajo, ya no me va a servir, y voy a ocupar el espacio. Entonces, cuando yo integro esta función respecto a x, me va a dar de respecto a de a, pero de a que, disculpen ahí, si se fijan quién es la que me falta, es y, porque, o sea, en los márgenes, en el margen me está apareciendo x, entonces esto de y de x, vamos a seguir este orden de integración. Pues yo hago el integral de todo esto respecto de y voy a decir que la masa va a ser igual a la integral de 0 a 1 de y más 3xy más y cuadrada sobre 2. Evaluado de 0 a 2 menos 2x de x. Una vez que realizamos esa evaluación, me va a quedar como resultado final lo siguiente.
voy a aplicar esos pasos. Se los encargo a ustedes que hagan esto. Al final de cuentas van a poner 2 menos 2x más 2 más 3 por 2 menos 2x. Y esto lo van a elevar al cuadrado. Yo les voy a poner nada más el resultado. 4 veces la integral de 0 a 1 de 1 menos x cuadrada de x. Esto lo integramos, va a ser 4 veces, va a ser x menos x cúbica sobre 3 evaluado de 0 a 1. Y el resultado final de esa integración va a ser 8 tercios. Entonces, la masa de mi superficie es 8 tercios. Les doy oportunidad de que lo copien. ¿Qué me sigue para mí? Pues ya me sigue encontrar más que las coordenadas del centro de origen. O sea, la coordenada en X y la coordenada en Y. Voy a borrar ya la parte de arriba. Nada más hay que tener la masa pendiente, que pues son los 8 tercios. Vamos a empezar con la coordenada X. La coordenada en X dijimos que era 1 sobre m, la integral doble de mi superficie de x rho de x, y de a. ¿Qué es igual a esto? X se va a quedar como si fuera la r de teta, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos las conversiones polares, pues igual se queda x. 1 sobre m va a ser 3 octavos de la integral de ¿dónde a dónde? Pues de 0 a 1, usamos los mismos márgenes anteriores. La integral de 0 a 2 menos 2x de la función que tengo, que es x más 3x cuadrada más xy. Lo voy a escribir aquí abajo porque no me alcanza el espacio. Disculpen ahí. Entonces esto es igual a 3 octavos de la integral de 0 a 1 de 0 a 2 menos 2x de x más 3x cuadrada más xy de y de x. ¿Qué pasó? X lo multipliqué por la densidad, que era 1 más 3x más y. Lo multipliqué y me queda x más 3x cuadrada más xy. Hacemos la integral respecto de x, de y. Voy a borrar ya la masa, no me va a servir ahorita por el momento. Y esto me va a dar 3 octavos de la integral de 0 a 1 de lo siguiente. xy más 3x cuadrada y más xy cuadrada sobre 2 evaluado de 0 a 2 menos 2x de x.
voy a hacer como hace un momento. Yo les encargo a ustedes que hagan esa evaluación. Yo les voy a poner nada más el resultado de la evaluación, el cual va a ser el siguiente. Esto va a ser igual a 3 medios de la integral de 0 a 1 de x menos x cúbica de x. Y pues esto va a ser igual a 3 medios de x cuadrada sobre 2 menos x cuarta sobre 4 evaluado de 0 a 1, que eso va a ser 1 medio menos 1 cuarto, y lo van a multiplicar por 3 medios, y finalmente la coordenada va a ser 3 octavos. Así, la coordenada en x van a ser 3 octavos. Voy a apuntar lo que teníamos antes, m, y la coordenada en x. Y m habíamos dicho que eran 8 tercios. Okay. Les doy oportunidad de que lo copien. Vamos a calcular ahora la coordenada y. Y ya que tenemos todo, vamos a calcular también los momentos. Ok. En el caso de y, pues básicamente es la misma función, solo con algunos pequeños cambios. Entonces este no va a ser x. Voy a borrar todo esto. Esto también lo voy a borrar. Los márgenes de integración los voy a mantener, pero la función me va a cambiar ahora a y más 3xy más y cuadrada. Cuando hacemos la integral respecto de y, me va a dar entonces lo siguiente. Si no mantienes los 3 octavos de la integral de 0 a 1 de y cuadrada sobre 2 más 3x y cuadrada sobre 2 más y cúbica sobre 3. Todo esto evaluado de 0 a 2 menos 2x de x. Una vez que ustedes realicen la evaluación, esto les va a quedar como un cuarto. Les pido disculpas, lo que oyen es mi gato que está dormido. Entonces, vamos a tener un cuarto de la integral de 0 a 1 de 7 menos 9x menos 3x cuadrada más 5x cúbica de x.
Le doy oportunidad de que copien porque voy a tener que borrar desde arriba para continuar con este trabajo. Ok, entonces borro desde aquí. Voy a reescribir todo esto morado aquí arriba. Que era un cuarto de la integral de 0 a 1 de 7 menos 9x menos 3x cuadrada más 5x cúbica de x. Todo esto pues va a ser, ya cuando lo integro, va a ser igual a un cuarto por 7x menos 9 entre 2x cuadrada menos x cúbica más 5 cuartos de x a la cuarta evaluado de 0 a 1. Ya que ustedes realizan la evaluación, la coordenada y les va a dar 11 entre 16. Y con eso pues ya tenemos entonces la masa y el centro de masa, las coordenadas del centro de masa. Ya ponemos entonces y aquí. Entre 16. Les doy oportunidad de que lo copien. Pero les digo, a mí también me interesa conocer el momento. El momento en Y y el momento en X. Con eso que acabamos de calcular, entonces va a ser fácil conocer los momentos. Ya que si recuerdan, imagino que ya copiaron, el momento en X está dado de tal manera que es igual a mi masa por mi coordenada en Y. Y mi momento en Y es igual a mi masa por mi coordenada en X. Por lo cual, yo voy a empezar con el mx. Diga, va a ser igual a mi masa, que fueron 8 tercios, por mi coordenada en Y, por 11 entre 16. Esto es 88. Entre 48. Este es mi momento en X. Mi momento en Y es igual a mi masa por mi coordenada en X. Esto es igual a 1. Entonces ya tenemos todo sobre nuestra superficie.
tenemos nuestro centro de masa. Sus coordenadas van a ser 3/8, 11 sobre 16. Esas son las coordenadas de nuestro centro de masa. Tenemos nuestros momentos. Por ejemplo, ese momento 88 entre 48. Le pueden sacar mitades, que son 44 y 24. Le vuelven a sacar mitades, que son 22 entre 12. Le vuelven a sacar mitades, que son 11 entre 6, 11 sextos, para ser más exactos. Si no estoy mal. Entonces ya tenemos todo. Ya tenemos los momentos. Tenemos el centro de masa. Y la masa, que dijimos que era 8/3. Tengo que hacer esto. Ya con esto terminamos este video. Si ven, los ejemplos no son complicados. La parte más complicada que podría haber yo quizás sean en las evaluaciones, cuando están haciendo las integrales. Encontrar la superficie que hicimos en la gráfica, si se fijan, no fue difícil. Fue utilizar normalmente una recta pendiente. Bueno, una ecuación de una recta punto pendiente, ya que era una recta que estaba cayendo totalmente. No me queda más que desearles que se encuentren bien. Espero se entendiera bien todo el tema y nos vemos pronto. Hasta luego.